Muy bien, el tema se llama sucesiones. Para poder estudiar el tema de las sucesiones, como cualquier otro tema, en matemáticas es muy importante que primero sepan la definición de lo que están haciendo y para qué sirve. Entonces, lo primero que vamos a ver es qué es una sucesión. Y bueno, una sucesión es una secuencia de números, muchachos. Esa es una sucesión. 2, 4, 6, 8. Esto es una sucesión. Pero esto es una sucesión finita. Las que nosotros vamos a ver se llaman sucesiones infinitas, ¿sí? Y entonces vamos a ver, por ejemplo, sucesiones del tipo 3 quintos, 5 séptimos, 7 novenos, y aquí van a venir puntos suspensivos para indicar que la sucesión continúa y que vamos a seguir obteniendo más y más y más y más términos, ¿verdad? Muy bien. ¿Cómo se define formalmente una sucesión? Una sucesión es una función. Ustedes están acostumbrados a que las funciones dependen de x. Bueno, en este caso de las sucesiones, las funciones, en lugar de llamar x a la variable, la vamos a llamar a n. ¿Por qué n? Porque una sucesión, si bien es una función que depende de n pertenece a los números enteros. ¿Los reales, por eso? Enteros, sí, son reales, pero son enteros y son positivos. Okay. O sea que el primer término de una sucesión siempre se obtiene cuando en la función sustituyes n igual a 1. Okay. ¿Sale? Muy bien. La sucesión, la manera de escribir una sucesión es ya sea con la nomenclatura a subíndice n. Cuando tú en un libro de mate ves a subíndice n, eso significa que eso es una sucesión, ¿sí? O bien, si ves la fórmula, por ejemplo, n sobre n más 1, esto también describe una sucesión en la cual tendrías que sustituir a partir del 1 para que puedas encontrar los elementos que forman la sucesión. Tienen los términos o los elementos de una sucesión. Vamos a ver el primero de la tarea. Y el primero de la tarea dice a sub n igual a 1 sobre 2n más 1. Y les piden encontrar los primeros 4 términos. Muy bien. Entonces empezamos. Si n igual a 1, el término sería 1 entre 2 por 1, 2 más 1, 3. Si n igual a 2, 1 sobre 2 por 2, 4 más 1, 5. Y luego, si n igual a 3, 1 sobre 2 por 3, 6 más 1, 7. Y si n igual a 4, 1 sobre 2 por 4, 8 más 1, 9. Y así sucesivamente, pero nada más están pidiendo los 4 primeros términos. ¿Sí? Muy bien. Una de las cosas más importantes de una sucesión es saber si en algún momento estar repitiendo los términos y hacer que n tome un número entero positivo mucho, muy grande, saber si va tendiendo a determinado valor, es decir, si al sustituir el valor de n muy grande, a lo mejor el valor dio 2.01. Sustituiste 10.000 y te dio 2.00001. Sustituiste 100.000 y te dio 2 puntos, 10 ceros y el 1. Ah, pues se está acercando cada vez a 2. En ese caso se dice que la sucesión converge a 2. ¿Sí? Pero si al sustituir en la sucesión un valor como n igual a 1000 te da
3.400 y luego sustituyes n igual a 10.000 y te da 8.900 y luego sustituyes 100.000 y te da 3 millones, pues esa sucesión está creciendo cada vez más y más y más y más y más y nunca va a tener un límite. En ese caso se dice que la sucesión diverge. ¿Sí? Sí. Entonces, para saber si una sucesión converge o no, se hace el límite, evalúas el límite cuando n tiende a infinito del término a n. O sea, usas la fórmula a través de la cual estás calculando los términos, evalúas n cuando tiene infinito, esperando que eso te dé L, al que llamaremos que es cualquier número real. ¿Sí? Pero, ¿qué puede suceder? Si sucede esto, tú dices que converge. ¿Y a qué valor converge? A N. A este. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando N se hace cada vez más y más y más y más grande, el valor se acerca cada vez más y más y más y más y más a este valor. ¿Sí? Que visto gráficamente, esto observarían que L pues es una asíntota horizontal y observarías que si graficaras los números 1, 2, aquí le voy a poner puntos suspensivos para decir, aquí le das 1000, por ejemplo, tú observas la gráfica de los puntos así, pero en un momento determinado estás observando que se está pegando al valor de la L. Esto es cómo se observa cuando lo calculas analíticamente y cómo se observa cuando lo graficas, ¿sí? Entonces, si esto lo graficas y en un momento dado esto te queda así, porque la sucesión es convergente y converge a L. ¿Hasta ahí está bien? Sí. ¿Sí? Muy bien. Vamos a ver cómo se observa ahora cuando diverge. Te da infinito, eso quiere decir que la sucesión diverge. ¿Qué quiere decir que la sucesión diverge? Pues quiere decir, analíticamente quiere decir que entre más grande es el valor positivo que sustituyes en la fórmula, cada vez te da un valor más y más y más y más grande y no tiene tope. ¿Sí? ¿Qué quiere decir, por ejemplo? Pues puede decir prácticamente cómo se podría interpretar un problema donde la sucesión converge o la sucesión diverge. Pues en este caso dirías que entre más y más y más publicidad metes, de todas maneras el mercado que te está comprando es el mismo, tiende al mismo valor, ¿verdad? ¿Qué significaría esto? Ah, pues entre más publicidad y más metes, más y más y más y más vendes. Eso sería divergente. ¿Cómo observarías esto en la gráfica? Ah, pues lo observarías de tal manera que al momento de hacer la gráfica, tú tienes aquí tus valores de n y al momento de hacer la gráfica te das cuenta que el valor de la sucesión cada vez se va disparando y disparando y disparando. ¿Sí? Eso quiere decir que diverge. ¿Cuál es la relevancia de que converja o diverja? Pues más adelante en las próximas clases vamos a ver que las sucesiones se usan para convertirse en sumas cuyo resultado de la suma de sus términos sirve para encontrar valores de funciones como exponenciales, como logarítmicas, como trigonométricas, que es la forma en que una calculadora o una computadora las calcula. ¿Cuál ejemplo les di? Ayer les di un... Vamos a ver. ¿En especial o cuál? ¿De qué otra forma diverge?
Diverge porque da infinito el límite y también diverge de qué otra manera. Oscilación. Ajá, por oscilación. ¿Qué quiere decir que diverge por oscilación? Que el resultado se va repitiendo. Que puede ser negativo y positivo. Muy bien. Que hay un factor menos 1 a la n dentro de la fórmula de la sucesión. Y el menos 1, al estarse elevando a números pares, se hace positivo. Y menos 1, al estarse elevando a números impares, pues se hace negativo, ¿verdad? Entonces, si yo, por ejemplo, escribo una sucesión que diga menos 1 a la n por 2 a la n, entonces si me pidieran los 4 términos de la sucesión, diría n igual a 1, ¿verdad? Menos 1 a la 1, menos 1. 2 a la 1, 2. Entonces aquí diría menos 1 por 2, ¿verdad? Que sería menos 2. ¿Está bien? Sí. Y luego n es igual a 2 porque tienes que ir sustituyendo subsecuentemente, o sea, 1, 2, 3, 4, no te puedes brincar. Cuando n es igual a 2, menos 1, al elevarlo al cuadrado ahora se hace 1. Y 2 al elevarlo al cuadrado se hace 4, por lo que el siguiente término diría 4. ¿Sí? Si ahora n es igual a 3, el menos 1 al elevarlo al cubo, ¿qué sucede? Otra vez se hace menos 1. Y 2 al elevarlo al cubo ahora se hace 8. Y entonces el tercer término sería menos 8. Algo que va menos 2, 4, menos 8, pues está negativo, positivo, no va a converger. ¿Sí? Ni converge ni diverge. Diverge porque tú no puedes garantizar que si yo sustituyo un valor muy grande aquí y sigo sustituyendo cada vez valores más grandes, casi dan el mismo valor, ¿no? ¿Por qué? Porque en un momento dan positivo, no da negativo, da positivo, da negativo. Sí, por eso se dice oscila. Oscila quiere decir que va entre un valor positivo, uno negativo, uno positivo, uno negativo, uno positivo, uno negativo, ¿verdad? ¿Qué sería una situación que pudiera ejemplificar algo que oscila? Pues, por ejemplo, cuando un producto que lanzas al mercado no convence porque en determinado momento a lo mejor le cambiaste algo, ¿no? Entonces tú dices, pues se vendió mucho, pero le cambiaste algo y disminuyó. Y luego volviste otra vez a ponerle lo que ya tenía antes y otra vez vendiste, ¿verdad? Ahí podría entrar también, por ejemplo, por temporada. Por temporada, sí. Puede ser que en un momento se venda mucho algo y luego se venda poquito y otra vez se venda y luego poquito. Entonces si tú me dices, oye, entre más pasa el tiempo más vendes, no, ¿qué me vas a decir? Depende de la temporada. Entonces eso no converge. ¿Verdad? Muy bien. ¿Está claro? Lo que es la divergencia por oscilación. Definición de lo que es una sucesión. Y luego, ¿qué más hemos visto? ¿Cómo obtener qué? Los elementos de una sucesión sustituyendo números enteros positivos en la fórmula a partir de 1. Y luego, ¿qué hemos visto? Que la sucesión puede converger o diverger, ¿verdad? Converge si entre más crece la n, se acerca cada vez más un valor. ¿Cómo puede diverger? Si entre más crece la n, más crece el término. O bien, por oscilación. ¿Por qué? Porque cambia el signo de negativo a positivo entre un término y otro. ¿Hasta ahí está bien? ¿Sí? Sí. Muy bien. Como el encontrar el valor del límite cuando n tiende a infinito tiene una metodología especial, les voy a mostrar 2 ejemplos de la tarea para que vean cómo se calcula el límite cuando n tiende a infinito. ¿Sí? Muy bien. Vamos a ver entonces 2 problemas de tarea. Y el tercer punto entonces sería cómo saber si una sucesión converge o diverge. ¿Sale? Bueno, muy bien. Entonces el tercer punto es cómo se calcula la convergencia o divergencia de una sucesión.
problema, de los problemas 11 al 14, te preguntan que demuestres que la sucesión converge a un número dado. O sea, estas ya de hecho van a converger. Ahorita hacemos otros problemas de acá abajo. Muy bien. Vamos a hacer, por ejemplo, el problema 14, que es el que va a estar un poquito más difícil, ¿sí? Dice, la sucesión dice e a la n entre e a la n más 1. ¿Sí? Es al revés. Ah, ¿arriba es qué? Arriba es más uno. ¿El más 1 es arriba? Sí. Ok, gracias. Más 1 acá y acá e a la n. ¿Verdad? Sí. Muy bien. ¿Qué pasa cuando quiero saber si converge una sucesión? Pues aplicas límite cuando n tiende a infinito. ¿De quién? De a la n más 1 sobre a la n. Y lo primero que haces, quiero que observen que en este problema no son funciones algebraicas. Voy a hacer enseguida un problema donde la función sí es algebraica. Porque el método para encontrar el límite cuando n tiende a infinito, cuando la función de la que estás hablando es algebraica, es diferente de cuando la función es trascendente, como es la función exponencial. ¿Sale? Bueno, muy bien. ¿Qué pasa si la e la elevo a un número demasiado grande? Es decir, multiplico su valor, que es 2.7183, por sí mismo, millones de veces. ¿Qué me va a dar? ¿Va a ir disminuyendo? Ahorita donde se va a ir acercando, ¿no?, al valor. A ver, otra vez. ¿Qué pasa si 2.7183 lo multiplico por 2.7183 por 2.7183 por 2.7183 10 millones de veces? ¿Qué me va a dar? Un número cada vez más que más grande. Entonces esto, si le sumas 1, pues va a dar infinito, ¿no? ¿Sí? Bueno. Y lo mismo va a suceder acá abajo, de tal manera que esto me va a dar infinito sobre infinito. El infinito sobre infinito en matemáticas significa indefinido. ¿Qué quiere decir indefinido? Indefinido es sinónimo de indeterminado. Es sinónimo de no llegué a nada. No llegué a nada. Es sinónimo de quién sabe. No se armó. No se armó, exactamente. ¿Sale? Muy bien. Y entonces, cuando tú tienes una indeterminación de ese tipo, si la función es racional, como es este caso, que es una fracción, hay una regla que se llama la regla del L'Hopital. Y la regla del L'Hopital dice que derives el numerador por su cuenta y derives el denominador por su cuenta, ¿sí? Y vuelvas otra vez a sustituir tantas veces como sea necesario, ¿sí? Bueno, entonces vamos a aplicar la regla del L'Hopital porque esto es una fracción, ¿verdad? Entonces, la regla del L'Hopital, voy a borrar la fórmula de la sucesión y aquí le voy a poner la regla del L'Hopital. ¿Sí? Siempre tienen que estudiar con teoría, muchachos. No pueden nada más así pretender hacer una tarea sin antes haber tenido bien claro los conceptos. Entonces, la regla del L'Hopital dice así: si el límite cuando x tiende a infinito de una función que esté en un numerador entre otra función que esté en un denominador te da 0 sobre 0 o te da infinito sobre infinito, perdón, aquí es A, aquí es A, aquí es A, ¿sí? Si el límite cuando x tiende a de una función entre otra te da 0 sobre 0 o infinito sobre infinito, pero el límite
cuando x tiende a de la derivada del numerador entre la derivada del denominador. Ojo, no es la derivada de un cociente. Derivas el numerador por su lado y derivas el denominador por el suyo. ¿Sí? Si al derivar el numerador y el denominador y volver a aplicar el límite te da L, donde L es un número real, ese es el valor del límite de la función original. Ok. Pero si vuelve a quedar 0 sobre 0 infinito, se va igual. Vuelves a derivar otra vez el numerador por su lado, el denominador, tantas veces como puedas. Tengas el... ¿Sale? Sí. ¿Sí? Quedó clara la regla del hospital, ¿verdad? Y entonces aquí dice, entonces, el límite cuando x tiende a df de x entre g de x es igual a L. Esto es como la regla del hospital. Y ustedes tienen que aprender a seguir teoremas, muchachos, entender lo que dice. Dice, si el límite cuando x tiende a de una función entre otra da 0 sobre infinito, pero el límite de la derivada del numerador entre la derivada del denominador ya te da un número real, ese valor es el valor del límite de la función original. ¿Sale? ¿Sí? Ok. Bueno. Sí. Vamos a aplicar la regla del hospital a este problema. ¿Sale? Muy bien. ¿Cuál es la derivada de e a la n? Logaritmo natural. No, la derivada. La derivada de e a la u es e a la u por la derivada de u. La derivada de e a la n es e a la n por la derivada de n, que es 1. ¿Sí? La derivada de 1, 0. Entonces aquí diría más 0. Pero ¿para qué lo pongo? Mejor lo quito. ¿Está bien? Entre, y ahora voy a derivar el denominador. Es la misma función. La derivada de e a la n, por la derivada de esta n, que sería 1. Y antes de volver a sustituir, voy a tratar de ver si algo se puede cancelar. ¿Qué se puede cancelar? E a la n. Claro, e a la n de arriba con e a la n de abajo. ¿Y qué te va a quedar? 1. 1. ¿Por qué? Porque cancelas esto con esto y te queda 1, ¿verdad? Y el límite cuando n tiende a infinito de una constante, pues es la misma constante. O sea, el valor del límite sería 1. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando estás calculando los términos de la sucesión cuya fórmula es e a la n más 1 entre e a la n, entre más grande sea el valor que sustituyes aquí, cada vez más se acerca el término a 1. Entonces será convergente. Es convergente y converge a 1. ¿Está bien? Sí. ¿Sí? Bueno. Ahora vamos a hacer un problema que no traiga una función trascendente, sino que traiga una función algebraica. ¿Ok? Bueno, muy bien. 18. Y es 4 entre 2n más 7. Y la pregunta es, ¿converge o diverge? Y tú dices, bueno, vamos a aplicar el límite para saber si cuando la n crece mucho, se acerca mucho a un valor, se dispara. Porque esta no es oscilatorio, obviamente, ¿verdad? No trae ningún menos 1 a la n. ¿Vale? Entonces, vamos a aplicar el límite cuando n tiende a infinito de 4 entre 2n más 7. Ahora sí es una función algebraica, ¿verdad? No trae logaritmo, no trae seno, no trae funciones exponenciales. Entonces, el método dice, divide el numerador y el denominador entre la n elevada al máximo exponente. Y el máximo exponente, pues como solamente hay una n, sería a la 1. Por lo que esto va a ser 4, y aquí 2n más 7. Y cada uno de esos términos se dividen entre n
el numerador y el denominador para que equivalga a multiplicar por 1, de tal manera que la fracción no se altera. ¿Sí? Sí. ¿No puede volver a explicar eso? Claro. El método dice, divida numerador y denominador entre la n elevada al máximo exponente de toda la expresión. Nada más hay una n, es esta, y está elevada a la 1. Cada término, dado que esto es una fracción, ¿sí? Si yo divido entre n el numerador y divido entre n el denominador, equivaldría a multiplicar por 1. Entonces, como tú ya tienes una fracción, que eso es muy importante la pregunta, ya tienes un numerador y un denominador. Si no los tienes, la tienes que convertir a un numerador y un denominador siempre, porque si no, sí la alterarías, ¿no? Entonces divides 4 entre n, 2n entre n y 7 entre n. Y en este momento empiezas a cancelar todo aquello que puedas. Esta n se puede cancelar con esta n, ¿verdad? Sí. Bueno, pero como el límite siempre se calcula sustituyendo el valor al cual tiende la variable, eso significaría que donde dice n tendrías que poner el infinito. Si el infinito lo observas como un número demasiado grande, 4 entre infinito tiende a 0. Porque si tú tienes 4 chocolates y los vas a dividir entre 1000 personas, ¿cuánto le va a tocar a cada uno? Casi nada. Entonces, ustedes tendrán que recordar que una constante sobre infinito tiende a 0. También como las hacen la tabla. Sí. Entonces, ¿qué va a pasar con el 4 entre n? Sí, cancela y es 0. Tiende Tiende a 0. ¿Qué va a pasar con el 7 entre n? También tiende a 0. Tiende a 0. Entonces queda bien. ¿Qué queda arriba? 0. 0. ¿Y qué queda abajo? ¿El 2 nada más? 2. ¿Sí? 0 arriba, 2 más 0, pues esto es igual a 0 sobre 2 y esto es igual a 0. Porque 0 entre cualquier cosa es 0. O sea, no tienes ningún chocolate y tienes 2 niños que quieren. ¿Cuánto le va a tocar a cada uno? Pues nada, no tienes. Ok. Estas cosas, muchachos, ya tienen que aprendérselas. Esto ya se lo tienen que aprender. Una constante entre infinito, 0. 0 entre una constante, 0. No es lo mismo, pero ya deben de manejarlas. ¿Sale? Pónganse listos. ¿Qué quiere decir que es de 0? Porque es... Pues que se va a Tiene acercar a... ¿Qué va a Que tocar? cuando tú sustituyes un número muy grande en la fórmula de la sucesión, el número cada vez se acerca más a 0, converge. ¿Sí? Vamos a ver si es cierto. Vamos a ponerle 1000 aquí. ¿Sí? ¿Cuánto da el término si n es igual a 1000? Te da 4 entre 2 por 1000 más 7. ¿Cuánto da esto? 2 por 1000, 2000, más 7, 2007. ¿Cuánto da 4 entre 2007? 2007. Sí. Sale esto. No, tú dime. 1.9 es la menos 3. Ajá. 1.9 por 10 a la menos 3. Quiere decir que este punto decimal lo vas a recorrer 1, 2, 3 lugares. De tal manera que aquí estaba el 1, aquí está el 9, 0 y 0. Entonces, ¿el valor cuánto te da? .0019. Es un número muy chiquito, ¿no? ¿Sí? Bueno. ¿Qué pasa si en lugar de ponerle 1000, le pongo 10.000? 2 por 10.000 más 7. ¿Cuánto va a dar? 4 entre 20.007. ¿Y cuánto da eso? Sí, 1.9 por 10 a la menos 4. 1.9 Por 10 a la menos 4. por 10 a la menos 4. Quiere decir punto 1, 2, 3. ¿Este es más chiquito o más grande que el anterior? Más chiquito, pues se va acercando cada vez más a 0. Y si le pones aquí 10 millones,
más chiquito va a dar porque tiende a 0. Es convergente a 0. ¿Les queda claro? Sí. Se fijaron que en el problema pasado no eran algebraicas, era trascendente porque era exponencial, se hizo de una forma. En esa que es algebraica se hace de otra manera. ¿Sí? Sí, Miss. Problema número 22. Esa va a ser de oscilación, ¿verdad? ¿Por qué? Aquí viene el... Ajá. Entonces, el problema número 22 dice que la sucesión es menos 1/3 a la n. ¿Verdad? Bueno, aquí si te piden, oye, ¿converge o diverge? Pues inmediatamente tú dices, bueno, pues es que esta sucesión podría yo escribirla como menos 1, ¿verdad? Sí. A la n entre 3 a la n, ¿sí o no? Sí. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa cuando tiene un menos 1 a la n? Pues algunas veces va a dar... Positivo. A veces va a ser positivo, a veces va a ser negativo. En este caso yo no voy a calcular un límite cuando n tiende a infinito, porque de antemano observo que esta diverge por oscilación. Y esto es lo que necesitan para hacer la tarea. Ok. ¿Sí? Sí. Bueno, mañana vamos a continuar con otro tipo de sucesiones y ya vamos a empezar a ver series infinitas. No quiero que se atrasen, por favor. ¿Sí? Hoy no pude dar la asesoría, voy a la misa del funeral de un compañero nuestro, el ingeniero Marcelo Maínez, que en paz descanse. Por eso hoy me grabé, gracias a Javiercito Chícharo, conocido por todos ustedes, ¿verdad? Para que puedan verlo. ¿Sale? Cualquier duda mañana lo vemos. Gracias.